cordial saludo. Espero que estén muy bien, que estén bendecidos, que estén muy bendecidas esta mañana, esta tarde, esta noche. No sé a qué horas estés viendo o puedas estar viendo este video, esta transmisión, que con mucho gusto y para honrar a nuestro Señor Jesucristo, pues se planeó, se estudió y tenía tiempo ya, tenía algunas semanas, algunos días con este llamado, con esta solicitud que un hermano me hizo. Sin embargo, ya sabes, con el miedo, con la pena, una cosa es hacerlo para el trabajo y para el Señor, y otra cosa es que alguien de tu iglesia lo pida. y el mensaje de nuestro pastor, Sigfredo Varela, me animó a estar esta mañana haciendo este estudio que ya estaba preparado de tiempo atrás. Él hablaba en su sermón sobre que Dios determina el tiempo siempre y no uno. También mencionaba en su mensaje, ¿te parece demasiado lo que haces? Nunca es demasiado, nunca Dios te pide más de lo que tú puedes dar. Y pues esta es una petición, quiero pensar, por parte del Señor, que me hacen por medio de un hermano que seguramente usó para ponerme este reto, y pues seguramente pues será de bendición. Espero que así sea. Ese es mi deseo en mi corazón, que sea de mucha bendición para ti esta mañana. El punto de vista de una mujer que ha estado estudiando junto a ustedes, seguramente junto a algunas de ustedes, en el libro de Hechos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Cómo este libro es una transición en el mundo de los apóstoles, de los hijos de Dios, de aquellos que Dios usó en determinado momento, y que con ello pues lograron sus testimonios ser de bendición grandemente para todo su pueblo, tanto para aquellos que no somos, para los que son de Israel y para los que no lo somos, ¿no? Somos el pueblo adorado por el Señor, aunque no seamos de allá, nos ama, somos sus hijos, y para Él también, y para nosotros también está esta palabra. Entonces, ya sin mucho preámbulo, quiero empezar con este estudio, con los primeros pues capítulos de Hechos, en donde lo voy a tratar de hacer desde el punto de la perspectiva de una mujer, ¿sí? De qué forma el Señor nos habla en medio de toda esta actividad de los apóstoles, que son varones, que fueron varones, pero qué podemos rescatar de todo eso como mujeres. Sí, ojalá esto te sirva, ojalá sea de bendición para tu vida como lo está haciendo para la mía. Y empecemos con la importancia de la mujer en la iglesia. Sabemos que actualmente no son tiempos como los que vivieron en aquel tiempo los apóstoles y toda la gente alrededor que creía en Jesucristo. Sin embargo, sí estamos viviendo también tiempos difíciles, tiempos de persecución, que aunque se sabe menos, que aunque se nota menos, pues sabemos y escuchamos noticias como las que suceden en Nigeria, como las que suceden en Israel, como justo las que me platicaba ahorita mi buen amigo y hermano Edgar, que aprovecho para mandar un saludote, y a mi esposo David, que también estábamos platicando de cosas que suceden hoy en día, y la persecución existe. Los tiempos de antes no son tan diferentes a los de ahora, de muchas maneras, y seguro, pues hoy en día, como mujeres cristianas, pues es bien sabido que también sufrimos persecución, que sufrimos críticas, que sufrimos rechazo, que no embonamos, que no encajamos en todas partes. ¿Por qué? Porque pues nuestra bandera es Cristo, ¿no? Nuestro deseo es servir al Señor, o es dejarse guiar por Él, y buscamos en la medida de nuestras posibilidades y en el cederle al Señor nuestras fuerzas para que sea Él quien nos use y que sea Él quien nos dirija. Y en medio de todo esto pues existe la persecución, existe la crítica, ¿sí? Entonces seguimos en estos momentos y en este tiempo actual sufriendo, padeciendo insultos, como te digo, pues nos excluyen o simplemente pues no nos ven bien, tal como pasó con los apóstoles, Jesús, y con muchos miles más, ¿no? Como mujeres
mi pregunta esta mañana, la pregunta que te hago es, ¿qué deseas? ¿Qué deseamos como mujeres? ¿Qué buscamos? Las experiencias vividas por algunos de los apóstoles que nos mencionan en el libro de los Hechos nos deja claro lo que el Señor también busca de nosotras. Y yo quiero preguntarte esta mañana, de hoy 5 de mayo del año 2020, ¿qué aprobación es la que tú deseas? ¿Cuál es la aprobación que tú buscas, que estamos buscando hoy en día las mujeres? ¿Sí? Entonces, si tú y yo nos vamos a Hechos 2, 41 y 42, podríamos tener muy claro, y déjame me voy para Hechos, aquí tenía preparado ya el capítulo. Si nos vamos para allá, podríamos tener muy claro de los frutos que el Señor Jesús desea que como mujeres que nos congregamos, demos, ofrezcamos. Y aquí en Hechos 2, 41 y 42 habla y dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban, ahí va, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, el Señor, ¿qué desea de nosotras como mujeres que nos congregamos o como mujeres que convivimos en una misma comunidad y somos fieles al Señor? El Señor busca en nosotras que nos congreguemos, que pertenezcamos a Él, pero que al mismo tiempo busquemos la afinidad, este amor por Cristo con otras, y que así podamos compartir el pan entre nosotras, compartir la palabra entre nosotras. Para mí es de mucho gozo saber que muchas hermanas hoy en día, que a pesar de la distancia por este problema de COVID-19, por esta pandemia o por este tiempo resguardados en el hogar, aún así buscamos el congregarnos, aún así buscamos el enlazarnos, bendito Dios por las redes sociales que ahora están siendo mejor usadas que antes, siento yo, o a lo mejor están siendo herramientas que muchas hermanas no las contemplaban ni en su vida porque ellas querían solo el contacto físico, pero pues el Señor nos orilló a actualizarnos en redes sociales, el Señor nos orilló a entender un poco más el beneficio de estas redes sociales y pues estamos enlazados de muchas formas, ¿no? Sin mencionarte ninguna red, la que sea que estés usando, con el propósito de adorar al Señor junto con otras hermanas, de convivir, de poder expresar tu sentir, tus emociones bajo este tiempo de resguardo en el hogar, pues qué bendición, ¿no? Y el Señor eso nos pide y eso es de lo que se habla en Hechos 2, 41 y 42. Entonces, los frutos que el Señor Jesús desea que como mujeres que nos congregamos demos, Él quiere que perseveremos en su palabra, que tengamos nuestra comunión juntas unos con otros y también unidas en oración, y eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Así que bendito Dios por esto y por su palabra. Compartir nuestros talentos, esto es otra cosa. Muchas hermanas saben hacer o son buenas para algo, porque el Señor dio talentos, dio cualidades, y cada una de nosotras pues somos distintas, pero congregadas en un solo cuerpo, pues somos ahora sí que la parte perfecta que el Señor ha creado para su gloria y para su honra. Sí, entonces, compartir nuestros talentos y el reflejo de Cristo es algo que el Señor desea de nosotras. Compartir y ser el reflejo de Cristo. Una luz que perdura y brilla de adentro a afuera, desde el alma, cuando tu mirada está fija en Cristo, de alguien que ha pasado tiempo con el Rey. ¿Qué ve el mundo de nosotras? Mi pregunta es, ¿cuál es o qué aprobación estamos buscando? ¿La de Dios o la del mundo? Y haciendo referencia un poquito a esto, quiero hacerte unas preguntas. ¿Por qué estamos pasando tanto tiempo tratando de ganarnos el favor del mundo? Y puedo hacerte algunas preguntas a nivel personal.
Ejemplos. ¿Cuántos amigos en Facebook puedo tener? ¿Alguna vez te lo has preguntado? O en cualquier otra red social. ¿Qué es lo que te preocupa de esta pregunta? El que no seas aceptada, el que aparentemente sean muchos o sean pocos. ¿Cuántos o cuántas selfies puedo publicar diario para que el mundo me conozca, me vea, me aplauda? ¿Qué puedo hacer para tener más likes o más me gusta y que la gente me apruebe? ¿Qué puedo hacer para que noten mi personalidad y mis atributos? ¿Cómo le puedo hacer para que el mundo me vea más? Son estas preguntas que tú te has hecho en algún momento o que te han causado un poco de estrés porque no cumples o sientes que no estás cumpliendo con las expectativas del mundo. Recuerda que nosotras las hijas de Dios no estamos para agradar al mundo, estamos para agradar a Dios. Y cuando una tiene ese contacto estrecho y su relación con el Señor es estrecha, la luz que tú vas a reflejar al mundo va a ser la adecuada. Entonces, yo tengo por aquí versículos, unos versículos de referencia, y si nos vamos a Timoteo, a segunda de Timoteo 3:12, dice esto: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces esto es normal. Esto es algo que el Señor dijo que íbamos a vivir y que íbamos a pasar. Entonces no nos agobiemos, no nos asustemos, no nos preocupemos. Mejor busquemos al Señor en oración y que Él sea quien nos da esa paz, esa tranquilidad y esa confianza en Él. ¿Por qué? Quiero hacerte esta pregunta. ¿Por qué crees tú que no aceptaban a estos apóstoles o a estas personas que buscaban ampliar la palabra de Dios y que más conocieran de Jesús, que era nuestro Mesías, que es nuestro Salvador y que iba a salvar a ese pueblo que es el pueblo escogido por el Señor? Ahora, mi pregunta aquí es, ¿por qué los insultaron? ¿Por qué los insultaban? ¿Por qué Cristo murió en la cruz insultado, sufriendo, insultado, apedreado, lastimado? ¿Por qué Esteban murió de la manera en que murió? ¿Por qué fueron encarcelados muchas veces los apóstoles y sus discípulos y todos aquellos que seguían a Cristo? ¿Por qué ahora nos insultan por causa de Cristo? ¿Por qué nos ignoran? Tengo aquí como punto número 1, la luz y la oscuridad están en una guerra constante. Y eso, pues, que nos quede bien claro, hermanas. La luz y la oscuridad están en una guerra constante y no se pueden llevar. Simple y sencillamente no se pueden llevar. Y aquellas que buscamos llevar la luz, pues simple y sencillamente no podemos estar donde la oscuridad está y entonces nos repelan. Y no porque nosotros no busquemos estar en contacto con hermanos de sangre, con amigos entrañables que aún no reconocen a Cristo en su vida. Claro que no, nosotros queremos estar cerca de ellos, pero queremos hablarles de la verdad. Y ahí es cuando surgen detalles que hacen que no nos compenetremos al 100. Sin embargo, nosotros debemos ser luz y sal en todo lugar. El espíritu de ellos se opone al espíritu de nosotros y eso nos lleva a Hechos 6:10. Y si tú te vas conmigo a Hechos 6:10, no me voy a ir en el orden de que 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero sí vamos a ver los primeritos capítulos de Hechos. Dice Hechos 6:10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿De quién está hablando aquí? De Esteban. Porque cuando Esteban estaba frente al concilio, frente a aquellos que querían juzgarlo, no encontraban algo por lo cual juzgarlo. Entonces tuvieron que llevar testigos falsos para hablar en contra de Esteban y decir que él estaba blasfemando en contra de la palabra de Dios
y es por ello que le llevaron a la muerte y pues lo mataron, ¿verdad? Lo privaron de su vida, pero aún había tanta luz en Esteban, había tanta luz en su vida, que aún en ese momento pidió por esos que lo acusaban y le pidió al Señor que los perdonase. Esto dice en Hechos 6:10, la humildad, obviamente la humildad de Esteban, la sencillez, su actitud como la de quién fue, como la de Cristo. Y ese es otro ejemplo que el Señor nos deja en su palabra para nosotras como mujeres. Cómo reaccionamos ante la crítica, ante la mentira, cómo nos comportamos, a quién reflejamos en medio de todo ese dolor, porque pues las mujeres en Cristo pues también sentimos dolor y también nos sentimos tristeza y es normal que lo sintamos, es normal que nos duela la crítica o que nos duela que quieran decir mentiras sobre nosotras. Sin embargo, aún en medio de ese dolor o de eso, debemos recordar a quién debemos reflejar. Y debemos reflejar a Cristo, hermanas, en nuestra vida, en nuestra forma de reaccionar, en nuestra forma de compartir, en nuestra forma de convivir. Y tengo versículos de referencia, tengo Lucas 21:15, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y eso es lo que el Señor también nos da cuando estamos en contacto con Él y leemos su palabra. Nos da sabiduría, nos da formas de responder a las agresiones a esas personas. Incluso también nos da el don del dominio propio. Y también nos hace callar en momentos en que a lo mejor la gente quiere que reaccionemos, quiere que seamos reactivos a sus insultos o a sus mentiras. Y también el Señor nos manda a callarnos. Por otro lado, el Señor en su palabra también nos muestra cómo es que la iglesia de Jerusalén trabajó y mostró con hechos los milagros que por medio del Espíritu Santo podía hacer. Y si nos vamos juntas a Hechos 3, ya vimos un poquito de Hechos 2, y si nos vamos a Hechos 3 y leemos lo que Pedro y Juan hicieron, y no me refiero al milagro de aquella persona a la que le quitaron el problema que tenía en sus pies, al cojo, sino de llevar al pueblo que fue testigo. Y esto a mí me encantó porque nos sorprendemos con el testimonio del cojo, de que Pedro y Juan al momento de entrar iban al templo a adorar al Señor, y esta persona que tenía problemas para caminar, que era cojo, les abordó y les pidió dinero. Sí, eso lo comentaba Eduardo en su estudio del domingo pasado, de hace unos días apenas, lo mencionaba y seguro el cojo les pedía dinero, ¿no? No sé cuál era la moneda de aquel momento, pero lo que Pedro le dio, pues fue mucho más que dinero, ¿no? Fue el Espíritu Santo, fue el milagro por parte de Dios, del Espíritu Santo, por parte de Jesús, y eso, pues, a mí me maravilla ese milagro. Sin embargo, pues, ese milagro es maravilloso, pero yo más bien quiero hacer referencia no a ese milagro, sino de llevar al pueblo que fue testigo de esto, y que cuando el pueblo vio ese milagro, porque todo el mundo conocía al cojo, le dio la gloria y la honra al Señor Jesús. Y si leemos Hechos 3, 11 al 13, dice, y teniendo asidos a Pedro y Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este exacto? Porque una característica de los apóstoles, de sus discípulos también, siempre fue honrar al Señor en medio de cualquier milagro. Y en esta ocasión no fue diferente, y así lo hicieron. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres,
ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Recordemos que aquí ya había pasado la crucifixión de Cristo, aquí ya había resucitado, aquí ya se había ido, ¿sí? De nuevo al cielo. Sin embargo, el trabajo, el papel, la consigna, la encomienda que estos apóstoles tenían era hacer saber que Jesús es el Hijo de Dios y que quien habían apedreado, crucificado, asesinado, lastimado, era Jesús y era el Hijo de Dios. Sin embargo, existía la salvación para ellos, obteniendo el perdón al arrepentirse de sus pecados. Entonces, ellos honraron a Cristo en medio de un milagro que todo mundo, que mucha gente había entendido y había visto con sus propios ojos. Y se maravillaron muchos y muchos creyeron. Entonces, ellos en ningún momento permitieron que los alabaran por ese milagro. Y luego nos vamos a Hechos 3:17 al 19. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Aquí ya está hablándole a todos, ¿no? Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas en que su Cristo había de padecer, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Les estaba hablando de que había salvación, de que había luz en el camino, de que había esperanza y que en el momento en que ellos se arrepintieran de sus pecados, serían salvos. Y aprovecharon ese milagro y que mucha gente se sorprendió para hablar de Cristo, hablar del poder de su salvación, del poder que Él tiene para la salvación y que con el solo hecho de arrepentirnos de nuestros pecados de corazón serían salvos. ¿Sí? Y en medio de esto, una vez más, los apóstoles, pues mostraron a Cristo en sus vidas. Entonces, ¿cuál es el común denominador aquí? El sufrimiento de todos ellos. Y es un honor, y siempre va a ser un honor, aunque nos cueste, mujeres, aunque nos cueste, hermanas, en determinadas circunstancias, compartir en los sufrimientos de Cristo, o al menos así debiera ser. Compartir en medio de nuestro dolor por Cristo vale la pena. Y en Hechos 5:40 al 41, 5:40 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, por causa de Dios, sí, por causa de Cristo. Entonces, yo quería leerles una versión más actual, no sé si la voy a encontrar aquí, pero otras citas que nos referencian sobre esto es Filipenses 3:10, es Juan 15:18 y es Filipenses 1:29. Vamos a buscar Filipenses 3:10 y dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Sí, Juan 15:18 también. Sabemos que no nos gusta sufrir o siempre buscamos pasar esa copa sin beberla, como decía el Señor Jesús en la cruz, pero nuestro llamado es otro. El Señor nos puso el ejemplo. El Señor nunca nos ha dicho que no sufriremos, porque si buscamos llevar una vida piadosa, porque si buscamos llevar esta vida piadosa en Cristo, lo más probable de alguna u otra forma es que seremos perseguidas o señaladas, como les pasó a los apóstoles, a Esteban y otros. A lo mejor no de la misma manera, a lo mejor no seremos apedreadas, a lo mejor no nos crucificarán en una cruz, no lo sabemos. Sin embargo, en nuestro día a día, en nuestro vivir diario,
pues lo padecemos. Y está en 2 de Timoteo 3:12 y Mateo 5:11 al 12. Vamos a 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero leamos sobre las bondades de Dios. Cuando estamos en la misma frecuencia, cuando nuestro caminar con Cristo es en amor, obediencia a Él, cuando nuestro yo es olvidado, porque nos abandonamos a nosotras mismas, rendimos todo lo que somos a Cristo Jesús. Este es el único camino para ser la persona que Dios creó para que seamos. El camino que los apóstoles y discípulos tomaron es el que debieron tomar. Sin embargo, no son los mismos tiempos y esto nos queda muy claro. Nuestras dificultades tienen otros nombres. No luchamos a lo mejor contra las autoridades de esa forma como lo hicieron ellos. Nuestros problemas tienen otros nombres. Ahora nos puede ganar a lo mejor el amor a la comodidad, la vergüenza, la pena a la crítica, mi crecimiento personal, el que yo, ¿qué creen? Siempre lo decimos, o muchas veces se nos sale o lo hemos escuchado y no lo hemos escuchado mal, aunque el que yo me merezco todo, ¿sí? Una verdad importante con la que yo quiero cerrar este pequeño estudio, que espero sea de bendición a tu vida, es que aunque no le veamos sentido en nuestra mente natural, cuando nosotros nos abandonemos a Dios o cuando nosotras nos abandonemos a Dios, cuando dejamos nuestros derechos o nuestros propios planes, sueños, deseos y agendas, se nos dará la clase de luz reflejada que Cristo o de Cristo, que cambia al mundo por la eternidad. Entonces, queridas hermanas, busquemos la luz de Dios, busquemos su palabra y rindámonos a ella, rindámonos a Él, a sus pies, y busquemos que sea Él quien dirija nuestros planes, nuestra agenda, nuestros sueños, para que podamos reflejar la luz de Cristo y no la propia, porque la propia se apaga rápidamente, pero cuando tenemos su luz en nosotras, brillaremos eternamente y seremos de bendición para otras mujeres. Les mando un gran abrazo, mis mejores deseos, un abrazo con sana distancia y con mucha bendición para sus vidas. Si gustan compartir esto, háganlo porque podemos ser sal y luz para el mundo entero. Así que gracias, Dios te bendiga. Mi nombre es Alejandra Parra. Hasta pronto.